Escorpio, feliz cumpleaños mis guerreras y mis guerreros. Estamos iniciando tu reinado, tu temporada de cumpleaños. Y en esta lectura, el especial de cumpleaños, vamos a ver el mensaje de tu arcángel. Vamos a ver lo que viene para ti en tus energías, los ciclos que vas a estar cerrando, las bendiciones que vienen para ti y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que veas todo lo que viene para ti en este cumpleaños. Y en los comentarios déjame saber qué fecha cumples. Bien, el arcángel que te acompaña y mejor y se daña, Escorpio, es el arcángel Miguel. Esta es la carta del mundo. Y la primera palabra que me viene a la mente cuando conecto esta carta para ti es expansión, crecimiento, lograr obtener algo importante a nivel mundial, a un nivel importante en tu vida. El número divino que te da es el número 21 y te habla de que van a llegar esos momentos de felicidad y de éxito para ti, de que hay ciertas situaciones en las cuales le van a dar como la vuelta completa a una etapa, a un ciclo que finalmente se va a estar cerrando. Viene un gran crecimiento de tu parte también personal, profesional y sobre todo espiritual. Y este crecimiento y este reconocimiento de quién eres, qué es lo que quieres, hacia dónde vas, te va a ayudar a dar grandes pasos en tu vida. Yo siempre lo digo, nuestros cumpleaños son como nuestro año nuevo, como el 31 de diciembre. Así mismo es cada mes para todos los cumpleañeros. Tienes esa oportunidad de analizar lo que has hecho, qué es lo que has logrado, qué es lo que te falta aún por lograr y planear y establecer nuevas metas para este nuevo año. Así que empezamos en grande. Vamos a ver tus energías. A ver las energías que hay para ti durante este cumpleaños, Escorpio. ¡Qué belleza! Tenemos la carta de la abundancia. Y ustedes saben, que si sale algo pesado, y ahora los vemos, yo te lo digo, si salen cosas buenas, créeme que te las digo también. Y ahorita estamos viendo que empezamos con la carta del mundo, que es el arcángel Miguel, el que va a estar batallando contigo. Y aparte de eso, tienes la carta de la abundancia. En las energías que vas a tener, esta época de tu cumpleaños le da inicio a la mejor temporada de tu vida. Tú vas a estar cerrando este año en grande, como en los mejores momentos que has tenido años anteriores, que tal vez algunos de ustedes estaban así como que tengo mucho tiempo que no vengo como con una buena racha. Tu buena racha inicia desde hoy, desde que este video llega a ti, porque estamos en tu época, en tu reinado. Esa carta de abundancia te habla de que todo a tu alrededor va a estar disponible o va a estar alineado con abundancia para ti. Ahora, ahí viene la cosa. Ahora, si usted agarra y se alinea también con la abundancia, felicidades totales. Pero si ahora usted no se alinea con la abundancia que viene para usted, las situaciones y circunstancias a tu alrededor, por más difíciles que parezcan, van a tener siempre una salida hacia la abundancia y hacia el crecimiento. Entonces, si usted se alinea con esa línea, valga la redundancia, positiva, ganaste. Pero si tú dices, este es otro problema, yo sabía que las cosas iban a salir así, todo iba a salir mal, entonces, lamentablemente, déjeme decirle que eso es lo que va a estar manifestando. Pero las circunstancias y las situaciones a tu alrededor todas van a estar alineadas para el éxito y la abundancia. ¿Qué más viene para ti? Tenemos la carta de hacia adentro. Hay cosas también que tienes que guardar en silencio. Principalmente todo este éxito, toda esta energía con la carta del mundo, importaciones, exportaciones, viajes, entradas, salidas. Todo eso tienes que guardarlo en silencio porque fíjate, tú estás aquí en paz y en armonía y a tu alrededor hay estas entidades negativas, que para cada uno de ustedes va a ser diferente quiénes son estas entidades negativas. Familiares, personas, amistades, compañeros de trabajo, personas en tu vida que van a querer desestabilizar tu centro, desestabilizarte. No se lo permitas, conecta siempre con Dios, conecta siempre con ese balance interno de mantener tu armonía y mantenerte hacia adentro. Hay ciertas cosas que no puedes comentarle a otras personas, que tienes que mantenerlas contigo. Principalmente toda esta abundancia y todas estas cosas buenas que vienen para ti. Vamos a ver cuáles son los ciclos que vas a estar cerrando y luego de eso, adivinen, vamos a ver las bendiciones que vienen para tu vida. Bien, tienes una extra. Y fíjate, esta carta te habla de hacia adentro y esta te habla de darte cuenta. Esto te lo voy a dejar como un extra. Darte cuenta que tú eres un ser divino, tú eres un ser de luz, un ser que está conectado con Dios. Que detrás de todas estas situaciones, una vez que conectes y te des cuenta quién eres, tu potencial, tu fuerza, tu energía, que te encuentres a ti misma, a ti mismo, las cosas van a ser completamente diferentes. Mira, hay algo importante con eso, con encontrarte a ti, con reconocer quién eres, como con aceptarte, pero más que todo es como un trabajo interno que se va a estar realizando. Y acá, mira, te hablaron de un trabajo interno, de un trabajo espiritual y ahora tienes esto, que una vez como que empieces a abrir las capas de tu corazón, de tus creencias, de tu fuerza, de ti, de quién eres, vas a estar descubriendo cosas maravillosas.
Para algunos también esto puede ser algo extra, que vas a estar recibiendo algún tipo de noticia, información en donde se podría estar descubriendo algo importante acerca de tus ancestros, de tu rama generacional, de tu árbol genealógico. Hay algo como que se puede empezar a descubrir familiares o familiares o cosas que hicieron importante tu familia, que de alguna manera u otra forma parte de una historia que se había como perdido. Para cada uno de ustedes va a ser diferente cómo se concreta esa energía, pero es lo que escucho y yo te paso. O sea, ¿podrían algunos de ustedes darse cuenta de que vienen de una línea generacional mucho más importante de lo que ustedes pensaban? Y eso tú vas a decir, wow, pero si yo vengo de una familia que esta es la energía de esta familia y yo estaba actuando todo lo contrario, ahora pues voy a conectar con esa fuerza, con esa determinación, con ese coraje, con esa lucha, voy a salir hacia adelante. Hay algo de eso. Bien, ahora sí, vamos a ver cuáles son los ciclos que vas a estar cerrando. Te vamos a hablar de 3 ciclos. Y para vernos la próxima semana y no te pierdas los videos semanales o cuando estoy también en directo, te invito a que te suscribas para que nos volvamos a ver. Dale clic allí a suscribirte o sígueme, depende de dónde estás viendo esta lectura, para que estemos conectados y siempre puedas recibir estos mensajes que van muy directo a tu corazón. Bien, gracias por suscribirte, gracias por seguirme. ¿Listos para ver el ciclo que vas a cerrar? En esta época de tu cumpleaños, en tu reinado Escorpio, lo primero que vas a cerrar es la carta de lo simple y lo ordinario. Esto te habla de una energía en donde tal vez tú sentías que no merecías las buenas cosas de la vida. Y ahora con esta carta que está aquí, tú vas a estar cerrando todo eso y tú vas a decir, ¿sabes qué? Yo merezco lo mejor. Yo merezco las cosas más importantes, las mejores cosas las merezco. Y eso no lo vas a estar tirando desde el ego, ni tirándolo desde, yo quiero demostrarle a todo el mundo que yo tengo. No, no va desde ese punto. Va desde el punto de valorarte a ti internamente. Y eso para cada uno de ustedes va a ser diferente. Tal vez valorarte con cosas materiales. Tú comprabas algunas cosas tal vez al momento porque no tenía la economía o cómo se manejara. Ahora la vas a tener decretado para ti. Pero ahora vas a poder como que darte no ciertos lujos, pero vas a poder tener más calidad. Es que eso es lo que escucho. Vas a cerrar un ciclo de escasez, un ciclo de dificultad, un ciclo en donde las cosas estaban complicadas y todo va conectado con esa carta de la abundancia que salió allí para ti. Pero principalmente también va con esa energía de valorarte a ti, donde tal vez personas que estaban a tu alrededor te estaban menospreciando o algunas veces nosotros mismos nos menospreciamos. Vas a cambiar toda esa perspectiva. Entonces ese es un ciclo, una etapa que vas a cerrar. Una etapa en donde tú sentías tal vez que la plenitud y las cosas buenas no eran para ti. Déjame decirte que sí lo es. Y mucho más. El otro ciclo que vas a estar cerrando principalmente es un ciclo de escasez, un ciclo de dificultad. Es como te lo estoy canalizando que vas a cerrar. El otro ciclo que vas a estar cerrando tienes la carta de la integración. Y fíjate, lo escucho de esta manera. Has estado luchando por tratar de unir dos cosas. Y dos cosas que de alguna manera u otra son agua y aceite. Pensamientos, situaciones, has estado tratando de integrar algo y de la forma como yo lo escucho para algunos de ustedes es que simplemente eso que tú estabas tratando de forzar, principalmente si es algo que estabas tratando de forzarlo, simplemente tú dices, ok, listo, este ciclo, esta etapa hasta aquí llega, hay que buscar otro camino, hay que buscar otra solución. Fíjate que no todo tiene que ser pesado, si bien es cierto un ciclo de integración, de que algo se ha estado tratando de integrar o se ha estado tratando de unir, termina. También podría hacer referencia a que termina porque finalmente se logra esa integración. Entonces ya es una tarea que puedes quitar de tu día a día. Entonces, por eso, para cada uno de ustedes va a aplicar de una manera diferente. Pero aquí hay algo que son dos polos opuestos. Mira, aquí está el yin y el yang, está esta energía de fuego y de aire, que de alguna manera u otra se cierra un ciclo con eso. Entonces, si usted estaba con una pareja y estaban constantemente en conflicto, eso va a tener un cierre de ciclo. ¿Cómo se manifiesta ese cierre de ciclo en algunos de ustedes? Pues se puede llegar a encontrar un punto medio y se encuentra el balance y se sigue hacia adelante, o se puede llegar a cerrar ese ciclo y se dicen goodbye, adiós y buena suerte. Para cada uno de ustedes va a ser diferente. ¿Cuál de esas opciones es el camino que se manifieste en su vida? Usted lo escoge. ¿Listos para el otro ciclo que se va a cerrar, Scorpio? Recuerda dejar tus deditos para arriba, dejar tus likes y ayúdame compartiendo este video para que llegue a muchas más personas también y puedan recibir esta información. Mira la carta del cierre de ciclo, es la carta del mundo. Somos el mundo. Y apenas escuche esto, recuerda que tu carta principal es el Arcángel Miguel con la carta del mundo.
literalmente ahora te acaba de salir la carta de somos el mundo una vez más, pero esto es en la etapa de los ciclos que se cierran. Y el mensaje que yo escucho con esto es que tú en tu vida tenías algún tipo de estancamiento que no te permitía alcanzar un nivel global, un nivel mundial, no te permitía tener algún tipo de crecimiento o abundancia. Y ese es el ciclo de estancamiento que termina. De ahora en adelante entonces vas a poder expandirte, vas a poderte abrir hacia nuevas cosas. La situación, la circunstancia a tu alrededor va a estar cambiando. Puede tomar un poco de tiempo, pero ya está alineado ese cambio para que ahora puedas expandir, puedas crecer, puedas llegar a ser algo mundial, puedas llegar a conectar con otros países, puedas llegar a viajar, puedas llegar a tener algún tipo de intercambio, porque escucho mucho de eso, intercambio que puede estarse realizando. Para algunos también puede ser que literalmente estás pensando en irte a estudiar, irte a hacer algún tipo de curso, irte a hacer algún tipo de reunión, algo que tenga que ver con trabajo, otro país, estaba bloqueado. Ahora lo vas a poder hacer. Veo muchas negociaciones que finalmente empiezan a tomar camino. Vamos a ver también ahora sí cuáles son las bendiciones que vienen para ti. Y para que recibas una consulta privada conmigo similar a esta, de especial de cumpleaños, visita mi página web jtarot7.com y allí puedes escoger la consulta que se llama la consulta de cierre de ciclos y bendiciones. Esta es bastante similar para que puedas recibir estos mensajes personalizados ahora en tu cumpleaños. jtarot7.com. Igualmente allí ofrezco otro tipo de lecturas, desde una pregunta hasta una consulta general donde te hablo de trabajo, dinero y amor, como las lecturas semanales. Así que ahí puedes encontrar la que más se ajuste al mensaje que quieras recibir. jtarot7.com, te espero. ¿Listo para las bendiciones? Bien. A ver, Escorpio, celebrando tu cumple. La primera bendición, la segunda bendición y la tercera bendición que viene para ti. Y al final, participación. Vas a participar de algo importante. Tu nombre va a ser tomado en cuenta en algo importante. La primera bendición que viene para ti, Escorpio, tenemos, a ver si la puedo levantar, la carta del estrés. La primera bendición es que vas a liberarte del estrés. Fíjate, en esta carta esta persona está haciendo malabares, tratando de resolver mil y unas cosas a la vez, tratando de que las cosas salgan. Una persona que siente que tiene todo el mundo encima, todo el estrés, pues todo eso va a terminar. Las cosas, escucho para ti, de ahora en adelante se van a poner todas en su lugar y vas a poder ir una por una y resolverlas. Se acaba el estrés, se acaba la preocupación, se acaba de sentir que las cosas están en el aire, de sentir que tus pies no están firmes, parados o plantados firmes sobre la tierra. Esa energía de inestabilidad principalmente termina. Y la bendición que viene para ti es que se acaba el estrés y las cosas finalmente toman su camino. Las cosas finalmente empiezan a avanzar. Y las tareas que tenías pendientes, que sentías que de alguna manera tenías que mantenerlas en el aire, porque si tocaban el piso se venían abajo, todo eso se va a resolver. Recuerda que todo a tu alrededor va a estar alineado para que esto suceda. Corresponde entonces que cuando estas situaciones se den, busques las opciones para que se solucione. Está en ti. ¿Cuál es la otra bendición que viene para ti? Se me fue volando la carta. Ahorita la busco, vamos con la otra. La otra carta es la carta de la conciencia. Y esta carta de la conciencia te está hablando de que vas a estar mucho más presente de ahora en adelante en tu vida. Vas a estar presente en las cosas que estás realizando, vas a estar presente en el día de hoy, vas a estar tomando decisiones a conciencia. Ya no vas a estar tomando decisiones como para salir del paso. Sí, dale, pásalo. Sí, no. Ya no vas a estar con esa energía. Y también lo que me conecta con esta carta, fíjate cómo está aquí este tercer ojo activado, me indica de que vas a tener una gran intuición, de que vas a estar teniendo ese tercer ojo abierto y te va a permitir entonces poder conectar y poder ver cosas que anteriormente tal vez no podías ver, que anteriormente de alguna manera u otra estaban causándote cierto caos. Déjame buscar la carta que se cayó, pues ya vengo. La carta que se cayó es la carta del juego. Esto significa, como bendición para ti, que esas situaciones en donde a ti te estaban tomando, tal vez no te tomaban en serio, te menospreciaban, todo eso termina. Y ahora la bendición que viene para ti es que vas a poder sentir que te están tomando en serio, también te vas a tomar en serio tus planes y tus proyectos, y principalmente lo que me marca es una energía de relajarte, de divertirte. Ahora viene para ti esa bendición en la cual tú vas a poder finalmente empezar a disfrutar tu día a día. Y esa va a ser una de las mayores bendiciones que vienen para tu vida. Se acaba el estrés, tomas decisiones a conciencia y de ahora en adelante vas a empezar a ver las cosas desde un punto de vista mucho más positivo y vas a lograr divertirte. Qué grandes bendiciones vienen para ti. Todo esto acompañado de estas energías principales, como leer la carta de la abundancia, la carta del mundo, de esa gran expansión que viene para tu vida.
Y todavía hay mucha más tela que cortar. Porque vamos a ver también las predicciones generales. Vamos a ver 3 mensajes generales y luego los mensajes de las cartas del propósito de vida, las cartas del amor y un mensajito de parte de tu ángel guardián. Pero antes vamos a pasar a una parte bastante especial para mí en todas las lecturas de los cumpleaños. Y es donde, pues, para todos aquellos que no tienen quien les cante el cumpleaños, pues yo se lo voy a cantar. Como siempre lo digo, no me interesa ser cantante, no quiero hacer... Esto no lo estoy haciendo porque, ay, mi gran voz, en verdad, no tengo una gran voz para cantar ni nada por el estilo. Pero para todos aquellos que extrañan o no tienen a alguien que les cante el cumpleaños en esta fecha tan especial, porque es especial, a todos aquellos que tal vez no lo quieren celebrar, pues vamos a celebrarlo juntos. Y por eso para ti te digo, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Scorpio. Happy birthday to you. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Hoy los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Feliz cumpleaños, Escorpio, te deseo lo mejor, te envío muchas bendiciones, que todos tus sueños se hagan realidad, que Dios y el universo te coloque en la posición correcta y que te dé todas las herramientas que necesitas para poder superar las dificultades y disfrutar de las bendiciones. Te mando un fuerte abrazo y te decreto un feliz cumpleaños y lo mejor de este mundo. Gracias, ahora sí, espero que te haya gustado, déjame tus corazoncitos y tus likes. Así fue, así el cantadito, así como un hermano que te canta el cumpleaños, un gran amigo que te lo canta, ¿no? No es como si fuera un artistazo, no. Bien, gracias, espero que lo hayas disfrutado. Vamos a ver, oye, déjame saber en los comentarios cuál es tu fecha de cumpleaños, ¿ah? ¿Cuándo cumples años? Y tus deseos para este cumpleaños. Bien, 3 mensajes generales para ti, vamos a dejarlos ya sobre la mesa. En general tienes la carta del Papa. Esto te está hablando de un compromiso. Viene algo que representa un compromiso importante para ti. Este compromiso puede tener que ver con algún tipo de celebración, puede tener que ver con algún tipo de uniones, puede tener que ver con compromisos matrimoniales, de noviazgo, compromisos que vayas a llegar a tener con ciertas prácticas religiosas o espirituales. Pero lo principal que escucho es que viene un compromiso para ti. Comprometerte con esta nueva etapa de tu vida, para los nuevos proyectos, para las nuevas cosas que vas a estar logrando. Un gran compromiso. También, bendiciones de Dios acabo de escuchar. ¡Wow! Mira que te hemos estado hablando durante esta lectura de la abundancia. Y mira lo que tienes aquí, la carta del As de Oros. Dios te va a estar colocando en tus manos un gran regalo, una gran abundancia, un gran reconocimiento. Acabo de escuchar también la palabra recompensa. Viene una gran recompensa para ti por tu esfuerzo, por todo lo que tú has logrado, por todo lo que tú has luchado, por todo lo que has pasado y por las decisiones que has tenido que tomar, que para algunos tal vez con estas energías han sido decisiones importantes y difíciles. Y ahora viene para tu vida tu regalo, tu recompensa. ¡Wow! La otra bendición o el otro mensaje general que viene para ti, las bendiciones las vemos acá arriba, es la carta del ermitaño, un gran crecimiento espiritual y una guía. Fíjate que este ermitaño que está aquí es una persona mayor, una persona que tiene una gran experiencia, una persona que ya se la sabe todas, ¿no? ¿Cómo es el dicho este que más sabe el diablo por viejo que por diablo? Es algo así, ¿no? Entonces, con eso nos quedamos con lo lindo de ese mensaje que habla de la experiencia. Una persona que tiene conocimiento, una persona que tal vez se ha caído bastantes veces, que ahora logra levantarse y sabe lo que es pasar por diferentes situaciones y circunstancias. Usted puede ser esa persona o puede tener una persona así en su vida que le va a guiar hacia la luz, hacia convertirse en esta estrella. Escucho cierta energía, tal vez así como conectar con maestros, con personas que te puedan estar guiando o ayudando. Y el mensaje de parte de tu ángel guardián, vamos a ver en este cumpleaños cuál es para ti. Tu ángel te dice, tu situación mejorará. La situación en la que te encuentras en estos instantes va a mejorar. O sea que si ahorita las cosas están bien, quiero que sepas que va a ser el triple de mejor. Así es que a recibir esto. Si estás en una etapa de dificultad y tú estás esperando que las cosas mejoren, todo eso también viene para ti. Las cartas del amor, ¿cuál es el mensaje que te dan en este cumpleaños espectacular que inicia ya tu reinado?
Tenemos la carta de conversación de corazón a corazón. En el amor te está indicando de que es el momento de sincerarte, de tener una conversación contigo misma, contigo mismo o con otras personas, pero colocando tu corazón en la mesa o teniendo tu corazón a la vista, exponiendo tus verdaderos sentimientos, tus verdaderas emociones, lo que verdaderamente estás sintiendo en general, ya sea en el amor o lo que está pasando en tu vida, pero te habla de que tengas una conversación honesta, de corazón a corazón. Y las cartas del propósito de vida, vamos a ver cuál es el mensaje que te da. Y recuerda suscribirte, seguirme para más, está pendiente de las predicciones semanales, donde te hablo de trabajo, dinero, amor. O sea, aquí obtienes todas las claves y todas las llaves que necesitas para abrir las siguientes puertas del éxito en tu vida. ¡Opa! ¿Listos? Las cartas del propósito de vida, esto puede ser literalmente tu propósito de vida o puede decirte qué hacer para elevar tus energías durante esta época de tu cumpleaños. Y vamos a ver dos cartas para ti. Porque es tu cumpleaños, estamos regalones. Bien, ¿listos? ¡Wow! Habla con tus ángeles. Te están indicando que durante este periodo de cumpleaños hables con tus ángeles. Que no te preocupes, que pidas ayuda y guía divina. Mira, guía divina, como te lo hablé acá con la carta del ermitaño. Que si necesitas ayuda, la pidas. De lo contrario, siempre me viene esta referencia. Si usted va a comer a un restaurante y usted no llama a la persona que está atendiendo el restaurante y le dice lo que quiere, nunca le van a servir nada. Así mismo funciona el universo. El universo, Dios es una energía que está para perdonar, para amar y para darte todo lo que nosotros queramos. Entonces, pide. Si estás en un restaurante y no pides, nunca te van a servir nada. Aplica esa misma energía con el universo. Habla con tus ángeles, déjales tus problemas y tus preocupaciones porque se van a encargar de resolverlas. La otra energía que viene para ti es lo que tu corazón desea. Más que todo te están dando aquí claves para poder alcanzar tus metas. Y te están indicando de que escuches a tu corazón. Y acá te hablaron de que tengas conversaciones sinceras y honestas de corazón a corazón. De tus sentimientos y de tus emociones. Y me parece que esto es una fuerte confirmación hablándote de que escuches los deseos de tu corazón. Dios, tus ángeles te están apoyando, guiando y protegiendo en la medida en la cual tú creas en tus sueños, tú creas en ti para hacer esos sueños una realidad. Mira, me indica un mensaje fuerte donde hay unos sueños, hay algo que tal vez tú habías dejado a un lado, habías empezado a descartar y con estas cartas del mundo, de la abundancia, de que te vas a dar cuenta del potencial que tienes. Me indican de que tienes que creer en ti porque hay un gran sueño que tienes guardado en tu corazón que lo vas a lograr. Tener una franquicia internacional, viajar por el mundo para poder hacer algo del trabajo, impactar a miles de personas. Como lo tengas planeado, vas a lograr eso y mucho más. Pero necesitas confiar en ti y escuchar a tu corazón. Cuéntame, ¿qué tienes en el corazón? ¿Qué está en tu corazón? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Te mando un fuerte abrazo, un feliz cumpleaños y te decreto hoy y siempre mucha luz, progreso y abundancia infinita. Que todos tus sueños se hagan realidad. ¡Mua! ¡Feliz cumple!